Malokim, Incabae Carlos Canul. Tené Akansajen Maya. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Canul, soy maestro de Maya. El día de hoy quiero contarles una pequeña historia. Pek, cazador de cho. Perro, cazador de ratón. Vamos a ver esta historia. Muy bien, resulta que un día decidimos cambiar de casa y pues también teníamos las ganas de tener una mascota. Así que yo me tomé la tarea de buscarlo. Y encontramos un Cancampec amarillo, Cancampec perro, Cancampec. Un perro amarillo que le pondríamos como nombre Lobito. Bueno, porque aullaba como un lobito. Y pues en el fondo de nuestra casa, de nuestro terreno, había un árbol, la cual pues de inicio serviría a Lobito como su hogar. Pero nos dimos cuenta que cada vez que llovía, pues se mojaba. Y pues me tomé la tarea de realizarle un otoch, una casa, otoch, casa. Era muy bonito, de color chocuá, color café. Y pues empezó a vivir. Pero ¿saben una cosa? Lobito no era el único animal que estaba en la casa. También habían unos un ratón. Pero pues no nos ayudaba en nada. Al contrario, se comía el arroz, el azúcar, avena, las tortillas, incluso hasta la ropa. Así que un día pues decidí ponerle unas trampas, pero sinceramente no pasó nada. En el fondo del terreno, un día cualquiera, me doy cuenta que había un animalito. Era un Bosch Miss. Era un gato negro. Miss, gato. Este Miss, me dije, si se topa con el Peck, se lo van a corretear. Pasó como unos 5 minutos de que el Miss estaba pasando alrededor del terreno. Y en eso, que se topa con el Peck. Y me dije, ahorita se van a pelear. Pero no, como que entablaron un diálogo. Era algo extraño porque el Miss y el Peck no se deben de llevar. Bueno, me dije, es algo raro. Pero bueno, ya luego seguirá el Miss, me dije. Y pues al día siguiente, ¿qué creen? El Peck y el Miss ya estaban despiertos, parecía que jugaban. Eran como buenos amigos. Bueno, no había entendido esa parte. El caso es que yo seguía sufriendo de los ratones y me dije, bueno, en esta ocasión yo creo que el Miss nos va a ayudar a corretear a los ratones. Al día siguiente, como esos de las 6 de la mañana, cuando nadie había despertado, me doy cuenta que el Peck estaba correteando al ratoncito, al Cho. Y se habían ido. Con razón, ya no hacían bulla esos Cho. Pero era algo más extraño. Como el Peck correteando al Cho. Bueno, en la tarde me di cuenta que seguían platicando el Miss y el Peck. Miss, Peck. Y nos fuimos a dormir.
Ya era costumbre ver al Peck y al Miss. Al día siguiente me di cuenta que el Peck andaba correteando otro ratón. Se la pasaba correteando a ese Cho. Así pasó el día, dándome cuenta de que ya no había Cho en la casa. ¿Saben qué creen que pasó? A mí me hace pensar de que el Miss entrenó a mi Peck para cazar Cho. ¿Quieren saber qué pasó con el Miss? La verdad no lo sé. Ya no regresó a la casa. Creo que regresó a su hogar. O quizás el Peck solo le pidió ayuda por unos días para ser entrenado. Yo no lo sé. Pero así fue como mi Peck se volvió se volvió cazador de Cho. Mi perro, cazador de Cho. Muchas gracias.